Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy jueves 12 de mayo, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 13, versículos del 16 al 20. Nos dice la santa palabra de Dios. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido. Pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan. El contexto: la última cena de Jesús con sus discípulos, la hora de Jesús, la Pascua del Cordero de Dios. El capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en la perícopa que nos ocupa, es el lavatorio de los pies. Y comparto contigo los versículos anteriores al Evangelio que nos propone la liturgia hoy, el que acabamos de escuchar. Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. El ejemplo que da Jesús a sus discípulos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús hace lo que hacía el esclavo de menor rango en aquella época: lavar los pies a los invitados. Jesús es quien invita a esta cena pascual. Y Jesús es quien se pone a lavar los pies de sus discípulos. Pero ¿quién era el que presidía la cena pascual? ¿Quién es el que preside la cena pascual judía? Es la persona más importante, el anciano, el más importante, el Señor. Este lugar lo ocupa Jesús. Él es la persona más importante en ese lugar. Pero Él, siendo el Señor, siendo el Maestro, siendo la persona más importante en ese lugar, Él ocupa el lugar del esclavo de menor rango. Poniéndose a lavar los pies de sus discípulos, les está diciendo que Él vino a servir. Pues si yo he hecho esto con ustedes, también deben hacerlo los unos a los otros. Querido coordinador de movimiento, querido presidente de grupo, querido sacerdote, querido párroco, querido obispo, si yo he hecho esto, también vosotros debéis hacerlo. Están llamados a servir. Queridos líderes de grupos y movimientos, si yo he hecho esto, también vosotros deben hacerlo. Están llamados a servir. ¿Comprenden lo que acabo de hacer? Queridos párrocos, obispos, sacerdotes, líderes de grupos y movimientos, ¿comprenden lo que Jesús vino a hacer?
pues están llamados a hacer lo mismo. De hecho, no solamente los líderes, todos. Pues Jesús dice, vosotros deben hacerlo los unos a los otros. Y en la primera parte nos enseña esta palabra tan olvidada, tan desprestigiada, pero tan hermosa, que es el servicio. El servicio. Y el evangelio de hoy empieza diciendo, en verdad os digo, que no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. No es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Sigue diciendo Jesús, no me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido. Yo conozco a los que he elegido. Jesús te conoce. Jesús te eligió y te conoce. Pero ojo lo que sigue diciendo. Pero tiene que cumplirse la escritura, dice Jesús. Y hace referencia al Salmo 41. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Acá Jesús ya nos está hablando sobre la fidelidad. Aquel que compartió con él el pan. Hace referencia a Judas y su traición. La infidelidad de Judas. Pues el que comparte con el maestro, el que le sigue al maestro, tiene que estar dispuesto a todo, hasta la hora de la cruz. ¿Y qué fue lo que motivó a Judas a alejarse completamente del maestro? Que su corazón se aparte del maestro. Pues que Jesús no era el prototipo de Mesías liberador que él esperaba. La cruz lo hizo huir. Pues Jesús estaba anunciando su pasión, que él tenía que morir, que él tenía que pasar por la cruz. Eso hizo alejarse a Judas. Dejó de lado la fidelidad que le tenía a su maestro. ¿Cuántos han compartido el pan en la mesa de Jesús y dejaron de lado la fidelidad? ¿Fueron infieles? Eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Ciertamente Jesús te llamó y Él te conoce, como acaba de decir el texto. Pero cuidado con el tema de la fidelidad a tu ministerio, a tu apostolado. Cuidado con el tema de la fidelidad al trabajo que te encomendó el Señor. Cuidado con la fidelidad. Sigue diciendo el texto. Os lo digo desde ahora, pues antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy con mayúscula, es el nombre de Dios. Acá ya nos da que el Padre y el Hijo son uno. Nos va llevando a que el Padre y el Hijo son uno, que Jesús y el Padre son una sola cosa. Que había una comunión perfecta, tan íntima y tan fuerte entre el Padre y el Hijo, que es el secreto del por qué Jesús se mantuvo fiel y firme para cumplir su misión hasta el final. Ese es el secreto. Para cumplir la misión que el Señor te encomienda, debes permanecer fiel y debes permanecer en comunión con aquel que te envía. Porque va a decir en el versículo siguiente, en verdad os digo que quien reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Ahí tienes la comunión perfecta entre aquel que envió a Jesús. Y la comunión perfecta que tiene que haber entre aquel que es enviado por Jesús y Jesús, que es su maestro, para llegar a la comunión perfecta con el Padre. Qué importante es la fidelidad y qué grande es el amor de Dios, que te conoce, que te ha elegido y te conoce bien. Tiene una gran misión para vos y Él sabe a quién ha escogido y Él sabe a quién envía.
en verdad os digo que quien reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Comunión perfecta entre el Padre, entre el Hijo y entre aquel que es enviado por el Hijo, que conocemos como evangelizador, a los misioneros y evangelizadores. Y recordando el gozo de ser misionero y evangelizador, recordemos la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, pero la Evangelii Gaudium toma del documento de Aparecida de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, con el lema Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. El documento de Aparecida, de ahí es tomado gran parte de lo que es la Evangelii Gaudium, porque recordemos, el Papa Francisco, en aquel entonces cardenal, fue el secretario que compiló el documento de Aparecida. En el documento de Aparecida, en el numeral 246 en adelante, hablando de lo que es el envío y la misión, nos dice: el encuentro con Cristo, gracias a la acción invisible del Espíritu Santo, se realiza en la fe recibida y vivida en la Iglesia. Con las palabras del Papa Benedicto XVI, repetimos con certeza: la Iglesia es nuestra casa, esa es nuestra casa. En la Iglesia Católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo, Cristo camino, verdad y vida en su totalidad, tiene garantizada la paz y la felicidad en esta y en la otra vida. Encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura, leída en la Iglesia. La Sagrada Escritura, palabra de Dios, escrita por inspiración del Espíritu Santo, es, con la tradición, fuente de vida para la Iglesia y alma de su acción evangelizadora. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. De aquí la invitación de Benedicto XVI. Al iniciar una nueva etapa que la Iglesia Misionera de América Latina y el Caribe se dispone a emprender a partir de esta quinta conferencia general en Aparecida, es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Por tanto, hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra, que ella se convierta en su alimento para que por propia experiencia vea que las palabras de Jesucristo son espíritu y vida. De lo contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Se hace, pues, necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre, para que el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y de renovada comunión y solidaridad, esta propuesta será mediación de encuentro con el Señor si se presenta la palabra revelada, contenida en la Escritura como fuente de evangelización. Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra, quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo y a que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.